voy a traer algo. ¿Qué les viene a la cabeza? ¿Qué es el agua para ustedes? Yo los escucho. Más allá del elemento que todos conocemos, al ser en plural, yo me imagino los distintos tipos de aguas como aguas grises, aguas negras, aguas de sello cloacal y demás. Muy bien, distintos tipos de agua. Yo estoy anotando acá. Después van a ver para qué, distintos tipos de agua. ¿Qué más? Esto es una lluvia de ideas. Tiren. Cuerpos de agua. ¿Cómo? Cuerpos de agua. Cuerpos de agua. Ríos, lagos, lagunas. ¿Qué más? O sea, así también como Tamara habló de aguas grises, aguas que son normalmente de desperdicio, también de las aguas que son para utilización humana. Que bueno, justamente las que habla Belén, creo, ¿no? Los lagunas, ríos y demás, que son de donde se toman, acuíferos también. ¿Qué más? Ciclo del agua me viene a mí. Muy bien, ciclo del agua. ¿Qué más? Agua, enlace covalente, mira qué bien, enlace covalente. ¿Qué más? Agua potable o contaminada. Potable, contaminada. ¿Qué más? Bueno, a mí con el enlace covalente se me vino tensión superficial. Tensión superficial, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más, chicos? Vapor de agua. Vapor de agua, muy bien. ¿Qué más? Aguas superficiales. Aguas superficiales. No sé si... Vapor de agua. Acuíferos, dijeron. Acuíferos, muy bien. Redes de distribución del agua. Red de distribución. ¿Qué más? Me acordé de características, ¿no? Del agua, que tenía que ser insípida, incolora, inolora, algo así. Incolora, insípida, incolora. ¿Qué más? que abarca el 70% del planeta Tierra. 70% del planeta Tierra. Alguien acá está escribiendo algo, a ver qué escribieron. El 80% del cuerpo es agua, el 80%, el 70% creo que es, pero bueno, vamos a poner el 80% del cuerpo es agua. ¿Alguien dijo algo más? El 70% del planeta Tierra. ¿Qué más? Bueno, igual ya es bastante. Nadie me dijo que es vital para la vida, ¿no? Pero todo lo que dijeron está más que bien, está muy bien. No sé si se ve que yo puse, no, está medio oscuro acá, ¿no? Que puse agua y todo lo que ustedes me dijeron alrededor. Bueno, nadie me dijo hidrógeno 2, oxígeno. Empecemos por ahí. Esa es la fórmula del átomo de agua, pero no es el agua. El agua de la que hablamos nosotros acá en química de la contaminación es distinta que el agua de la que hablamos en química inorgánica. Porque en química inorgánica, cuando hablamos de agua, hablamos de esta. ¿Se ve algo o no, chicos? Sí, se ve. Cuando hablamos es hidrógeno 2, oxígeno. Nosotros en química de la contaminación, cuando hablamos de agua o de aguas, hablamos de una solución en realidad, de una solución que tiene sales disueltas y que tiene una composición específica. Yo voy a ir barriendo todo lo que ustedes me dijeron. Alguien dijo vapor de agua y alguien me dijo enlace covalente. Bueno, muy bien. Tiene un enlace covalente, es importante, eso hace que tenga ciertas características, como que es el principal disolvente, o sea, el disolvente por excelencia en todas las sustancias que nosotros
digamos, tenemos en nuestra vida cotidiana, el que disuelve es el agua, ¿sí? Yo les voy a decir un ejemplo. Un shampoo, el 90% es agua. Un vidrio, el 90% o más es agua. Hay cosas que no, obviamente. El agua es polar, por ende, el agua disuelve sustancias polares, ¿sí? El agua polar disuelve sustancias polares. No va a disolver, por ejemplo, ¿qué? Aceite, que no es polar, ¿sí? Lo polar disuelve lo polar. Es polar, ¿por qué? Porque tiene carga, o sea, yo tengo dentro de la molécula de agua, tengo una densidad de carga negativa sobre el oxígeno y una densidad de carga positiva sobre los hidrógenos. Entonces tenemos que saber que es una sustancia polar. Alguien dijo vapor de agua, muy bien. El agua en la naturaleza, en el planeta Tierra, está en sus 3 estados, simultáneamente. Yo tengo los hielos polares, tengo el agua de los mares, el agua que alguien habló de las fuentes de agua, alguien habló de los acuíferos. Los acuíferos son los lugares subterráneos donde las aguas se encuentran confinadas, que son de gran valor porque son de agua dulce. Nosotros en la Argentina estamos sentados arriba de un gran acuífero, el tercero en superficie en el mundo. El primero está en África, el tercero es el de Argentina, que es el acuífero Guaraní, donde hay agua dulce, que es tan importante. ¿Por qué? Porque si bien el planeta Tierra tiene mucha agua, solamente el 3% del agua disponible es agua dulce disponible de fácil potabilización. Y acá uso otra palabra que es potabilización. El agua que nosotros consumimos los seres humanos no es cualquier agua, es el agua potable. El agua potable, para ser potable, tiene que cumplir con una... Sí, perdón. ¿El acuífero Guaraní se está explotando actualmente? No, todavía acá en Buenos Aires se está usando el pampeano. Puede llegar a haber algunas perforaciones en el litoral, pero el que se explota es el pampeano. Por ejemplo, en Buenos Aires. Una de las discusiones, pero igual, eso es como más geopolítica, es que, por ejemplo, Brasil hizo perforaciones en el acuífero Guaraní y se los quiere como preservar, ¿sí? ¿Dónde estaba yo, chicas, que le estaba contando? El consumo humano. El agua que es potable, que se define como potable, cumple con una determinada especificación. Esa especificación está ¿dónde? En el Código Alimentario Argentino. Yo tengo una especificación determinada. Ustedes, en todo el material que está subido en la clase que es contaminación de agua, está en un Power, todo esto que yo les estoy comentando. Por eso a mí me interesa más acá el coloquio que pasarles un Power ¿sí? Porque ustedes ya lo van a poder ver en el campus. Entonces, ¿qué dijimos? Que está todo donde. A ver si me están prestando atención. ¿El material? Sí, el material. En el campus. Pero, ¿dónde está el Código Argentino? El Código Alimentario Argentino está la especificación del agua potable. Lo que me da pie a también comentarles que hay diferentes calidades de agua. O sea, el agua potable es la que es para consumo humano, pero por ejemplo, para consumo del ganado hay otra especificación de agua y para, por ejemplo, lo que es el riego hay otra especificación de riego. ¿Tienen que cumplir una especificación? Sí, porque por ejemplo, ¿se acuerdan que yo creo que les comenté el tema de algunas lugares donde se cultivan, por ejemplo, tomates o demás, que han sido cultivados con aguas hervidas, y que el tomate se veía rojo, muy lindo, pero totalmente contaminado con Escherichia coli, porque al ser agua hervida, eso está prohibido. O sea, yo no puedo regar con cualquier tipo de agua, tiene que cumplir con una calidad específica, por ejemplo, en este caso, de control microbiológico determinado. Lo mismo para un ganado, yo no le voy a dar a un ganado cualquier tipo de agua.
Una, porque también no voy a hacer que mi ganado se muera, pero tampoco le puedo dar agua salada, por ejemplo, ¿sí? Si bien no le voy a dar agua potable, tampoco le voy a dar agua salada. Hay una especificación de agua para el ganado. Después, alguien dijo algo más como el ciclo del agua. Eso es muy importante. El agua tiene un ciclo. O sea, ¿es renovable el agua? Yo les pregunto a ustedes. Cerrame bien, Belén. ¿Es renovable el agua? ¿Es un bien renovable? Acá Paula puso el punto. Sí y no, porque en este los caso procesos naturales de potabilización de agua también llevan mucho tiempo, claro, y que no siempre son los tiempos humanos. Entonces la preservación del agua dulce y potable es re importante. Claro, yo lo que diría es que es un bien renovable, no es como el petróleo, digamos, que a lo mejor en algún, digamos, no es renovable el petróleo, está claro. Esto sí es renovable, pero ¿qué pasa? El grado de contaminación que nosotros tenemos con el grado de población que tenemos hace que el ciclo no sea suficiente como para considerar que el agua se va a renovar, como para alimentar todos nuestros consumos, ¿sí? ¿Se entiende lo que le digo? Pero es importante que ante la pregunta, ¿es un bien renovable? Sí. Ahora sí, pero no, porque el grado de contaminación es tan alto que la naturaleza no hace tiempo a renovarse. ¿Se entiende? Bueno, entonces, tenemos, alguien más dijo, ciclo del agua, consumo humano, ya lo vimos, es agua potable. El agua potable está en la especificación del Código Alimentario Argentino. Alguien más dijo tipos de agua, ya lo hablamos. Cuerpo de agua, lagunas y más. Bueno, hay algo importante que es el agua que está disponible para el consumo humano para ser tratado, están en los ríos y están en las fuentes de agua dulce. Si bien hoy en día, que es relativamente moderno, hay metodologías para el agua salada transformarla en agua potable. Pero ¿qué pasa? Son muy caras. Existe la técnica, o sea, la posibilidad de hacerlo se hace, pero son costosas. Y una cosa que yo les quiero decir que creo que no la dijeron ustedes, y sí la han dicho otros grupos, es respecto del agua. El agua es un derecho humano, o sea, el no acceso al agua es una de las causas de pobreza de la gente. El agua es un derecho humano, o sea que en realidad si nosotros no pagamos el agua no nos la podrían cortar, porque el acceso al agua potable es un derecho humano. Ahora, ¿qué pasa? En los países más desarrollados tiene una buena red de agua potable, o sea, una empresa entre comillas tipo AISA. Acá en Buenos Aires se llama AISA, en otras provincias puede tener otro nombre, que sean de suministro de agua potable y de cloacas, que son dos elementos de una ciudad que hacen que la ciudad sea mucho más sana. El acceso a agua potable y el desecho que vaya a través de cloacas a una planta de tratamiento y de esa planta de tratamiento vaya después al río. En este caso, los desechos de la provincia de Buenos Aires, de la zona de AMBA donde vivimos nosotros, se tratan en Berazategui y van al Río de la Plata. Ahora bien, por ejemplo, ¿alguno de ustedes han cruzado el riachuelo, por ejemplo? Sí, sí. Bueno, más del 50% de la contaminación que hay en el riachuelo viene de contaminación difusa, se llama. Difusa es que no hay un punto específico donde está el vuelco, por ejemplo, el vuelco de una industria, sino que son las casitas humildes que tiran directamente, se conectan y tiran sus desechos cloacales al riachuelo, ¿sí? Sin ningún tipo de tratamiento. Lo mismo pasa, ¿hay alguno que sea de Quilmes? No. Bueno, en el arroyo Las Piedras, por ejemplo, hay también una población de gente que tira directamente sus desechos cloacales al arroyo, sin ningún tipo de tratamiento. Por ejemplo, en el campo, la gente, ¿de dónde saca el agua? Un pozo o del aljibe, si tiene.
Claro, pero el aljibe, ¿de dónde viene? De la ¿De dónde lluvia. viene el agua? Ah, vos decís agua de lluvia, está bien. Claro, el aljibe es agua junto de la lluvia, si no los pozos. Claro, si no los Perforaciones. pozos. Claro, y las perforaciones tienen la característica de que a veces tienen algún tipo de dificultad, porque a veces no están perfectamente hechas y tienen filtraciones y tienen contaminación. Por eso, ojo, cuando tomamos agua de pozo o vemos que un agua es transparente, por ejemplo, vemos un lago y tomamos agua porque la vemos transparente, no quiere decir que esa agua no esté contaminada. ¿Se entiende? Nosotros, para poder ingerirlo nosotros en forma saludable, tiene que ser agua potable. Ojo con las aguas de pozo, porque hay que hacerle un análisis para ver si son potables. En el campo es muy común, la gente que del campo lo sabe bien, siempre hay que hacer primero, si yo tengo una pendiente de este tipo, en la parte más alta tengo que hacer la toma de agua del agua potable, y el pozo aséptico, o sea, donde van a ir lo que en la ciudad serían los residuos cloacales, tiene que ir aguas abajo y no al revés, porque si no, con las lluvias hay barridos y hay filtraciones. ¿Se entiende lo que les estoy diciendo? Sí, profe. Bueno, Sí, sí. entonces, todo esto referido al tema del agua. ¿Hay algo del tema de aguas que a ustedes les surja que yo no les esté mencionando respecto a las características básicas del agua? Yo había nombrado la tensión superficial. Bueno, la tensión superficial es una característica importante del agua, porque, por ejemplo, también hace que, por ejemplo, si yo tengo cuando yo tengo suciedad, el detergente lo que hace es rompe la tensión superficial, levanta la suciedad y el agua hace el arrastre. Fíjense en qué importante que es en nuestra vida, porque lo usamos para bañarnos, para limpiar, para consumirla. Nosotros, un ser humano puede estar 3 días sin tomar agua. A nosotros nos encierran en una habitación y no nos dan agua y nos morimos. Tal vez sin comer estamos 20 o 30 días, pero sin agua no podemos sobrevivir. O sea, el agua es una sustancia vital para el desarrollo de nuestra vida, no solo la nuestra, sino de muchos seres vivos que habitan nuestro planeta. Por eso fue tan como impactante, importante cuando se descubrió que hay agua en el planeta Marte, porque es la posibilidad de que haya vida. ¿Sí? Bueno, una cosa, ¿les queda claro esto respecto del agua? Sí, sí. ¿Sí? Sí, pero Sí, profe. Perfecto. Nosotros estamos en un continente y particularmente en un país que es muy agraciado con el tema del agua. Es verdad cuando se comenta el tema de la importancia que nuestra área tiene respecto a la disposición de agua. Nosotros tenemos mucha disposición de agua y, por ejemplo, hay otros lugares como el norte de África o Asia donde realmente la disponibilidad de agua, por ejemplo, en India, es terrible. O sea, la gente reutiliza muchísimas veces el agua. No sé, el agua que usan para lavar la ropa, después la pueden usar para bañarse o al revés, porque realmente el acceso al agua es un bien muy escaso. Y ya les digo, es una de las fuentes principales de higiene y de salud tener el acceso al agua. Bueno, respecto de qué material nosotros vamos a usar para todo lo que es el tema de aguas, vamos a usar el manual que todos lo tienen, ¿sí? Porque entiendo que lo compartimos por el grupo, ¿sí? El manual lo tienen en vista, ¿cuál hablo? El grande, el que es, ¿no? Bueno, ahora se los traigo. Y este, que es el manual del inspector de Acumar. Este también está en el campus y lo vamos a usar para todo lo que es el tema aguas, o ustedes lo van a poder para ver sobre todo la parte de contaminación de agua. A ver, aguarden un segundo que les voy a traer el libro. El de contaminación.
¿Lo ven? Sí, ese sí. Sí. Todo el tema del agua es el capítulo 4. La primera parte habla de esto, de lo que yo les digo, que es el tema de aguas en general, la característica de las aguas. Y después empezamos con todo lo que es la parte de la contaminación. ¿Sí? Es el capítulo, a ver, te lo leo el 1. Tiki, aguas. Es el 1. ¿Sí? Todo lo que nosotros vamos a ver está acá, menos la parte de legislación, porque este es un libro español y la parte de legislación no está acá, o lo que está acá no es para nuestro país. Toda la parte de legislación está acá. Bueno, habiendo dicho esto, le digo, hay diferentes organismos que controlan el tema del agua en la provincia de Buenos Aires. Por ejemplo, el ADA, es la Autoridad del Agua. Si yo quiero hacer un pozo para explotar ese pozo de agua y soy una industria. ¿Saben qué no dijo ninguno? Que sí lo dijeron otros grupos. El agua también es un control de la temperatura. Entonces, en muchos procesos industriales se la usan para enfriamiento, ¿sí? O sea que en los procesos industriales es muy importante el agua y también se la utiliza para todo lo que es la generación de energía. ¿Sí? Ahí también tenemos un gran uso del agua. Y después la tenemos para el uso en la industria, para producir cosas que van con agua, como yo les mencioné primero, el silvidrio, un shampoo que tiene como disolvente agua, pero yo también para producir, ¿qué más? ¿Dónde más la utilizo el agua para producción? De cosas un poco más... De alimentos. En alimentos y en todo lo que es la agroindustria. O sea, yo en todo lo que es la agroindustria y la industria agropecuaria uso agua, ¿sí? O sea, una manzana consume agua, y eso se llama la huella hídrica. La huella hídrica es la cantidad de agua que yo consumo para producir un determinado bien. Ese bien puede ser una manzana o puede ser kilowatts hora o puede ser un producto en sí mismo. Es cuánto agua consumí para producir ese producto, y se llama la huella del agua. Es como la huella del carbón, pero se llama la huella del agua. Entonces, respecto del tema de las aguas, ¿algo ustedes que quieran comentar al respecto? No se me ocurre. ¿Cómo? Profe, yo soy de Almirante Brown, y cerca de lo de mi tía hay un riachuelo que sale como a un campo porque es toda una parte del Club Brown y todo, que al riachuelo le sale vapor casi todos los días. Tiene muy poca agua, está muy contaminada, y el vapor es como que tiene olor ácido, medio... No, eso es contaminación. ¿Pero vendrá de alguna industria o será de desecho clopal? O es probable que estén tirando algún químico que reaccione con el agua y eso haga que salgan gases en realidad, ¿no? Más que vapor. Porque el vapor, cuando hablamos de vapor de agua, ¿no? Claro, porque ese vapor tiene olor, digamos, es un olor intenso. Y entonces ahí hay una reacción química. De Almirante Brausos. Bueno, otra cosa que me das pie para hablar, que yo también quería comentarles, es que, por ejemplo, alguien en su casa, ahora ya no se usa más la pava, pero ¿no tienen sarro en la casa? ¿En sus casas? Sí. Yo tengo la pava común y la limpiamos, obviamente, y es bastante asqueroso si no la limpias. Sí, más que asqueroso tiene cosas duras, ¿no? Uh-huh. Sí. Por la dureza del agua. Tiene la dureza del agua, son sales. Son sales de carbonato de calcio, carbonato de magnesio. Eso lo llamamos como durezas. Y es una característica del agua que tenga. Entonces, y hay zonas donde el agua es más dura. Por ejemplo, Mar del Plata,
¿sí? Y esa dureza de agua me va a afectar el rendimiento del agua también. Por ejemplo, capaz que un shampoo hace más o menos espuma de acuerdo a la dureza del agua, o inclusive el producto de limpieza sea más o menos efectivo de acuerdo a la dureza del agua, o tengamos una pava que se nos ponga dura. Eso es una cosa. Y en los procesos industriales es muy importante porque cuando yo lo uso para enfriar procesos o calentar procesos, esas sales de calcio me va formando como costras en las tuberías y me va arruinando mis sistemas de intercambiador de calor y perdiendo eficiencia. De ahí que siempre es importante conocer el tipo de agua que yo tengo en la zona. Que no quiere decir que no sea agua potable, pero va a tener un mayor contenido de sales. Por eso vuelvo al tema original de que el agua de la que hablamos nosotros no es hidrógeno 2 oxígeno, que son las moléculas. Nosotros hablamos de un agua que en realidad es una solución, que tiene sales, que tiene cloro, ¿sí? Y si yo estoy hablando no de agua potable, sino de aguas, por ejemplo, de un arroyo, y voy a encontrar un montón de cosas, ¿sí? Bacterias, virus, pedacitos de esto, pedacitos del otro, o sea, turbidez y sustancias disueltas en ese agua, ¿sí? Si yo agarraría acá, tendría un frasquito de algo traído de un arroyo, seguro que voy a ver un poquito de cosas, y eso es agua de una fuente de agua llamada riachuelo, ¿sí? Bueno, después vamos a entrar en profundidad en todo lo que es la contaminación de las aguas, que entraríamos en la clase que viene. A mí lo que me interesa es que les quede claro el concepto de aguas. Y otra cosa que sepan de dónde ir a buscar, y otra cosa que les voy a pedir es, para la clase que viene, ustedes van a encontrar en el campus uno que se llama Seminario OTP de Aguas, que son preguntas. Yo, la clase que viene, vamos a trabajar sobre esas preguntas, que está relacionado más con la contaminación. Ese trabajo práctico ustedes a mí no me lo tienen que entregar, pero yo les sugiero que lo hagan, porque eso va a ser una guía para que ustedes estudien, para después yo voy a tomar preguntas de STP. ¿Se entiende? Con algunas más, pero esa ténganla para que la podamos hacer en clase la semana que viene, así ustedes tienen la respuesta correcta. La vamos a ir corrigiendo en clase. A mí lo que me interesa es que lo tengan impreso, ¿sí? O que lo tengan visible en algún lugar. El que se llama Seminario OTP de Agua. ¿Está claro? Bueno, entonces, hablamos de las durezas del agua, que ustedes ven esto que queda en la pava y demás, que son conocidos como sarro, pero en realidad son sales de calcio y de magnesio. Algo más del agua que ustedes sepan, que tengan una inquietud respecto del agua en sí misma, no de la contaminación, que lo vamos a ver en la clase que viene. Y vamos a hacer un repaso de todo lo que vimos del agua, entonces. Nada, clic, 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 clic. Bueno, muy bien. Entonces vamos a repasar y ustedes me van a contestar a mí. Entonces, la especificación del agua potable, ¿dónde está? En el Código Alimenticio Restringido. Muy bien. ¿Todas las aguas son iguales? No. No. ¿Qué hay? Depende del uso. Depende del uso, es uno. Y la otra depende de la calidad del agua, ¿sí? Por ejemplo, hay lugares donde el agua es apta, por ejemplo, para el desarrollo de actividades con embarcaciones, ¿sí? Por ejemplo, la náutica, pero que no está permitido que la persona se bañe, ¿se entiende? Entonces hay diferentes calidades y tipos de agua, dependiendo del uso y dependiendo de la condición de esa fuente de agua, si yo puedo meterme o no, ¿sí? Bueno, ¿qué más? ¿Qué es el agua en sí mismo? Una solución. Una solución que es ¿qué? Vital para el desarrollo de la vida humana, ¿sí? El agua, ¿qué dijimos? Un derecho humano, porque yo sin agua no puedo vivir, ¿sí? ¿El agua es renovable o no? Yo le pregunto a ustedes.
Vamos, Renovable. chicos, vamos rápido y nos vamos rápido. ¿Eh? Sí, es renovable. Sí, es renovable. ¿Por qué? Porque el ciclo de agua hace que esté permanentemente Porque pasando tiene de un cabeza. ciclo. Claro, entonces nosotros tenemos distintos tipos de agua. Los principales usos del agua, ¿cuáles son? ¿En qué actividad se usan? Industrial, Agrícola. Industrial, agrícola, ganadera, y para consumo. producción de energía, ¿sí? Y también la actividad doméstica, ¿sí? Nosotros usamos muchísima agua en bañarnos, lavarnos la ropa, higienizarnos, ¿sí? Entonces, en doméstico, en industria, en la... Sigan ustedes, vamos. Yo ya lo sé, chicos. Díganmelo ustedes. Agricultura. Agropecuaria. Agropecuaria, sí. Muy bien. Bueno, después tenemos agua de diferente tipo. ¿Qué tipo de aguas tenemos en el planeta Tierra? Subterránea. Tenemos agua subterránea, tenemos agua salada, pero ¿cómo la tenemos? La tenemos en estado de vapor, en las nubes, en estado sólido, en los polos, y la tenemos en estado líquido, en las fuentes de agua, ¿sí? Después sí tenemos distinta calidad de agua, que eso ya lo habíamos mencionado, y también sabemos que en el cuerpo humano un gran porcentaje, entre un 80% aproximadamente, somos agua, y que el planeta Tierra, el 70% es agua, pero solamente, ¿cuánto? Un 3%. Un 3%. Dulce. Es agua dulce, que es agua fácil de potabilizar, ¿sí? Bueno, chicos, si no tienen ninguna pregunta, dejamos acá, y lo importante es que ustedes sepan que tienen esto, está todo en el campus, tienen y tienen 2 power en el de aguas, porque después vamos a ver otro tema más, la clase que viene, que es contaminación de aguas, ¿sí? Y tengan impreso las preguntas, ¿sí? Así lo hacemos más dinámico. Ok. Bueno, Bárbara, Belén, gracias por prestarnos tu Zoom, que no se cortó. Por favor. Está muy bueno. Chau. Chao. Nos vemos. Chao, profe. Chao, gracias.